Saludos, bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Estoy muy encantada de compartirles este video aquí en la naturaleza. Como a Luna le encanta la naturaleza, así que les voy a compartir este video acá entre árboles. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que siempre he querido compartirles este video acerca de este hombre, de perseguidor a apóstol. ¿Quién era este hombre en la escritura? Este hombre se llamaba Saulo de Tarso, pero este hombre fue transformado. Este hombre Dios le habló, directamente Dios le habló y lo transformó a este hombre. Este hombre era alguien que perseguía a los discípulos de Jesucristo y a muchos de ellos les hizo daño, les hizo mucho daño. Pero Dios le habló a este hombre y tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Y este hombre después se le dio otro nombre, Pablo, el hombre que trajo el evangelio a los gentiles. Este hombre era un hombre judío, vino de descendencia judía a los gentiles. ¿A qué vino a los gentiles? A traerles el evangelio de Jesucristo. A eso vino el apóstol Pablo a los gentiles, a traer el evangelio de Jesucristo, porque después este hombre era el apóstol de Jesucristo, un hombre que predicaba el evangelio de Jesucristo. Así que yo quiero compartirles esta historia del apóstol Pablo. Vamos a ver a continuación. Les voy a estar compartiendo donde habla de este hombre en la santa palabra de Dios. Escudriñemos la escritura juntos. Los habla la palabra de Dios en Hechos 22, del 16 en adelante. Nos habla de esta historia de este hombre, del apóstol Pablo. ¿Cómo fue la conversión de Pablo o de Saulo, que en ese entonces se llamaba Saulo, y después se le dio el nombre de Pablo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así le contestó el Señor Jesucristo a Pablo. Cuando Pablo le preguntó: ¿Quién eres? El Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo al Señor Jesucristo directamente, pero estaba persiguiendo a los discípulos, a los hijos de Jesucristo, a los discípulos de Jesucristo. Estaba persiguiendo el apóstol. Bueno, que en ese entonces no era apóstol. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesucristo. Y sigue diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos a la verdad, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, quedó ciego Saulo cuando miró ese resplandor, lo dejó ciego por 3 días. Entonces los que estaban con él lo llevaron a Damasco, tomado de la mano, y vamos a ver qué es lo que sucedió después. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra
Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento de Dios me es este hombre para llevarle el evangelio a los gentiles. Así le dijo el Señor a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que le cayeron como si eran escamas de los ojos. Eso se veía que le caía como escamas. Cuando él recobró de nuevo la vista, después que había quedado ciego por 3 días. Y después Pablo lleva el evangelio a Damasco. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Todavía se sigue llamando Saulo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, aquí está diciendo que no le creían a Saulo, que hubiera tenido una renovación, que Dios lo había cambiado. Los judíos no le creían, pensaba que seguía siendo el mismo Saulo que perseguía a los cristianos, pero que ahora él predicaba el evangelio de Jesucristo. Miren el milagro que pasó en este hombre, algo maravilloso. Y después Saulo tiene que escapar de los judíos porque lo persiguen por predicar el evangelio de Jesucristo. Tiene que huir Saulo porque es perseguido. Después él es perseguido. Ya él no está persiguiendo a los discípulos de Jesucristo, a él lo están persiguiendo por haber creído y hablar del evangelio de Jesucristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, después tuvo que huir Saulo por el evangelio de Jesucristo. Él después tuvo que huir porque era perseguido para quitarle la vida. Déjenme decirles que está haciendo aquí un frío tremendo porque estoy muy cerca de un arroyo de agua y está muy frío. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado poderosamente en el nombre de Jesús.
Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. O sea, está diciendo que tuvo que huir porque era perseguido en Jerusalén por todos los judíos que no querían escuchar el evangelio de Jesucristo. Bueno, dice que le llevaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. Y después nos habla de todo lo que Pablo hacía, los milagros, sanaba enfermos y de lo que él iba haciendo en su discipulado. Porque aquí nos habla la palabra de Dios que había una mujer enferma que se llamaba Dorcas. Es resucitada Dorcas. Es resucitada Dorcas. Así dice aquí la palabra de Dios. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y acontecía que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon toda la viuda, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón curtidor, en el siervo curtidor. Bueno, aquí nos dice que después iba Pablo con los discípulos y hacían milagros, como dice acá el milagro que sucedió, que Pedro resucitó con el poder de Dios a Dorcas. Aquí se unió el apóstol Pablo a los discípulos y llevaron el mensaje de Jesucristo. Este mensaje de Pablo nos da una gran enseñanza, que nos da esperanza, que siendo Pablo un hombre que vivía persiguiendo a los cristianos y que el Señor se le apareció hablándole, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así ahora hay muchos perseguidores de la palabra de Dios o que viven alejados de Dios, y este mensaje lo que quiero decir es que hay esperanza, así como el apóstol Pablo pudo cambiar su vida porque el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él. Así también en estos tiempos el Señor tiene misericordia de las almas perdidas, que no importa en qué pecado estés, si te arrepientes, el Señor te da la salvación y te perdona todos esos pecados, porque para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Para el Señor Jesucristo todo es posible, que no está todo perdido todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Se puede hacer un cambio, se puede cambiar y renovar la vida siendo una nueva criatura en Cristo. Como dice la palabra de Dios, que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que este es un grande mensaje de Pablo, la historia de Pablo, la historia real del apóstol Pablo. Era un hombre malo, hizo muchas cosas malas, y hay personas que piensan que alguien que hizo tales cosas de tanto mal,
que no tiene esperanza. Sí hay esperanza, porque para el Señor Jesucristo, ¿qué es imposible? Nada es imposible. Todo es posible para el que quiera creer, el que quiera venir a Él. Él lo perdona. No hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Así como Él cambió y le habló al apóstol Pablo, así puede cambiarte a ti también. Así nos puede transformar. Para Él no hay nada imposible. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así le dijo el Señor Jesucristo, hablándole a este hombre. A veces el Señor Jesucristo tiene que poner pruebas grandes en las personas para que crean en Él. Quedó Saulo ciego, nos dice la palabra de Dios, por 3 días. Se levantó y no pudo ver a su alrededor, no se pudo ir por él mismo a donde iba. Tuvieron que llevarlo, los que estaban con él tuvieron que llevarlo, porque quedó ciego. Y dice que le cayeron, como vimos, como escama de los ojos. Así que así los pecados Dios los puede quitar, borrar esos pecados, así como borró todo el historial de Pablo que quedó atrás, y después todo fue nuevo, todo quedó atrás. Dios borró sus pecados, todo lo que él hizo. Porque dice que Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no vio nada. Nada pudo ver. Hasta el día de hoy no lo hemos logrado. No hemos logrado convencer al pueblo judío que Jesucristo es el Señor. Todavía no. Porque vinieron los apóstoles, los profetas, los discípulos y más que todo el Señor Jesucristo, que fue crucificado en Israel y que los judíos miraron y aún así no creyeron. Hasta el día de hoy todavía no creen, no quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 11 al 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la restauración de Israel? Porque como les estaba diciendo, los judíos no han creído al Evangelio de Jesucristo. Aunque vinieron los apóstoles, los profetas, aunque vinieron evangelizando, predicando el Evangelio de Jesucristo, también los discípulos. Y se le predica todavía el Evangelio y no cree. Vamos a ver qué está pasando con este pueblo, que por qué no escuchan el Evangelio de Jesucristo, que le tienen tanto temor al Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo. Nos dice en las cartas de Romanos 11 al 25, nos dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en su desobediencia para tener misericordia de todos. Así que estas palabras del apóstol Pablo, estas palabras de Pablo traen mucho debate, porque la gente se opone a lo que dice, lo interpretan de otra forma, no quieren entender mucha gente de que va a venir la restauración al pueblo de Israel.
Pero también hay otra cosa, otros también que dicen de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido y que los gentiles no tenemos como esa oportunidad de ser salvos. Hay muchas interpretaciones como la gente lo dice, pero tenemos que tener mucho cuidado porque aquí los cristianos y los cristianos judíos, porque si hay algunos cristianos judíos, porque entonces la palabra tampoco dijera, donde la palabra dice que hay un remanente. Hay un remanente, y cuando habla ese remanente, está hablando de los gentiles, pero también está hablando remanente de judíos, porque somos uno, los cristianos y los cristianos y los judíos que han conocido al Señor Jesucristo, somos un pueblo, no somos dos pueblos, somos uno. Al final vamos a ser un pueblo. Entonces hay muchos debates acerca de esto que Pablo dijo, de este misterio que Pablo dice. Hay un misterio, así lo llamó Pablo, que es un misterio. Que habla el apóstol Pablo que hay un endurecimiento del corazón del pueblo judío. Pero esto ha acontecido hasta que venga la plenitud de los gentiles. Hasta entonces va a venir la restauración del pueblo de Israel. Pero después somos un pueblo, creemos en un solo Dios, en un solo creador. Así que no hay dos dioses ni más dioses, solamente hay un solo camino, Jesucristo. Y el pueblo judío que crea en el Señor Jesucristo y los cristianos del mundo, vamos a ser un solo pueblo al final de los tiempos. Quería tocar un poco de este tema porque hay bastante debate acerca de esto, pero al final somos un pueblo. Los verdaderos cristianos tenemos que tener algo en cuenta en nuestros corazones, que nosotros somos gente que ha nacido de nuevo, que no tenemos problema, no tenemos odio absolutamente con nadie, con ninguna religión, con ninguna raza, porque para Dios no hay color, raza ni color. Todos somos iguales delante de Dios. No importa el país o la raza, todos somos uno. Un cristiano que ha nacido de nuevo no tiene por qué tener odio acerca de religiones ni de razas. El pueblo de Israel no es más que los gentiles, ni los gentiles somos más que el pueblo de Israel. Todos somos iguales. Nada más que Dios ha tenido misericordia de los que ya hemos conocido de Él, del Señor Jesucristo, que Él ha tenido misericordia de nosotros, pero no somos más que los que no han conocido. Mas, sin embargo, los que ya conocimos al Señor Jesucristo, hay que orar para que Dios tenga misericordia de las almas perdidas. Ese debería ser el mensaje, predicar a las almas perdidas, buscar las almas perdidas que vengan al Señor Jesucristo y que hay oportunidad, todavía hay oportunidad. Estamos en el tiempo de la salvación, en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de la gracia, porque recuerden todo lo que leímos del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un persecutor de la iglesia de Dios, de los discípulos, de los cristianos. Él los perseguía, pero Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo. Así también, como dije antes en el bosque, que también Dios tiene misericordia de cada uno que todavía no le ha conocido. Este es un gran testimonio del apóstol Pablo, cómo él llegó a conocer del Señor Jesucristo. No por sí mismo, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y le habló. Es justo, poderoso y te puede perdonar tus pecados, no importa cuál sea el pecado. Si te arrepientes y vienes a Él, todavía hay esperanza. Él te perdona. Venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Es una gran enseñanza de lo que nos dio acá el apóstol Pablo. El hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a los discípulos de Jesucristo. Un hombre que hizo mucho mal, pero que Dios tuvo misericordia de él. Saulo nos trae esperanza a nosotros, ahora en día, que todavía hay esperanza. No importa la situación que estés, cuál sea el problema, para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesucristo dijo, trae a mí todas las cargas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué es imposible para Dios? Como ya dije, nada es imposible. Al ver la presencia de Dios, Saulo quedó ciego. Saulo quedó completamente ciego, no pudo ver.
Estuve muy contenta de haberles compartido este video y será hasta un próximo video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Hasta luego.